Hola, ¿qué tal? Yo soy Charles Pizán Aquino, soy químico de profesión. Justamente ahora estoy en el laboratorio de LabInfis, abocado en la investigación y haciendo o realizando proyectos conjuntamente con el doctor Gino Picasso, ¿no? En mi caso, yo estoy en una línea del tema de polímeros, en el cual, basado en la química que yo conozco, lo que hago es hacer unos polímeros que tengan una cierta cavidad para que puedan reconocer a ciertos antibióticos, de tal forma de que ese polímero que yo elija, ese polímero que yo realice o sintetice, tenga un fin. ¿Y cuál va a ser el fin? Uno de ellos es el temas ambientales, por ejemplo, ¿no? Uno, por ejemplo, es temas ambientales, ¿no? En mi caso, o en la parte en la cual yo estoy investigando, por ejemplo, es un antibiótico, ¿no? Este antibiótico es un antibiótico que, como ha sido sintetizado, no es asimilado por el medio ambiente, no puede ser asimilado por el organismo. Entonces, a medida que eso en el tiempo aumenta, lo que se hace es una acumulación de ese antibiótico. Entonces, como no hay un estudio de ese tipo de antibiótico, lo que nosotros hacemos es tratar de hacer algo innovador. Tratar de primero identificar y luego tratar de cuantificar en el laboratorio. Finalmente, una vez que se hace esta identificación y esta cuantificación en el laboratorio, lo que se hace es tratar de aplicar en forma real. Por ejemplo, en las orinas, en aguas residuales. Entonces, ya con eso nosotros podemos hacer un gran avance. Esta misma idea, con el tema de antibióticos y el tema de polímeros, lo que se hace también puede ser en temas, por ejemplo, para determinar plomo, para identificar plomo, mercurio, cobre, plata, y así poder estructurando ciertos contaminantes que en el tiempo, a través de las actividades humanas, han ocasionado una contaminación progresiva, ¿no? Ahora, yo manejo para la síntesis ciertos equipos. Conjuntamente con el doctor Picasso, gracias a los proyectos que nos hemos metido, hemos por ejemplo, comprado, no se logra ver, vamos a bajar, hemos comprado un agitador automático. Este agitador automático ha sido recién comprado hace 2 años aproximadamente. ¿Y cuál es el objetivo de este agitador? Inicialmente nosotros contábamos con un agitador improvisado. Entonces nosotros teníamos un inconveniente. ¿En qué sentido? En el tema de volver a realizar la prueba o volver a realizar la síntesis. No era reproducible. Entonces tú sintetizabas al inicio una gran cantidad de polímeros, se terminaba y tenías que volver a sintetizar el polímero. A veces las condiciones no se volvían a repetir. Entonces, ¿qué hicimos? ¿En qué sentido que no se volvía a repetir? Este agitador, al menos este de acá, nosotros podemos controlar el grado de las revoluciones, los RPMs. Podemos controlar también la temperatura. Anteriormente no podíamos controlar, por ejemplo, el sellado, el vacío. Entonces, con esos factores y muchos más, no podíamos tratar de reproducir ese producto. Pero ahora, gracias a la adquisición de este equipo, nosotros ya hemos hecho un estudio de a qué velocidad nosotros tenemos que trabajar para que esos polímeros tengan un grado de tamaño, un grado de estructura, un grado en el cual nosotros nos va a permitir desarrollar y decir, ¿sabes qué? En estas condiciones van a ser las óptimas para que este polímero que yo haya sintetizado tenga un buen rendimiento en el grado de descontaminar este antibiótico.
Entonces, por ejemplo, ¿no? Este es cuando se trabaja a escala de laboratorio, trabajamos con vasos de precipitados. ¿Por qué? Porque la cantidad que nosotros sintetizamos es baja, no es grande, no es una escala industrial. Primero se hace, como en toda empresa, a una escala pequeña, para hacer todas las pruebas y luego llevarlo al campo y tratar de optimizar, ¿no? Porque en planta, obviamente, ocurren otros factores, ¿no? Como las materias primas que vienen, el grado de pureza de cada materia prima. No es lo mismo que tú cuando compras 1 litro de tu solvente, te queda para varias pruebas. En cambio, en planta, por ejemplo, tú compras toneladas. Y entre lote y lote y lote, obviamente, la contaminación o la pureza o el grado de pureza de cada lote que se compre va a ser distinta, ¿no? Distinta también del proveedor que tú vayas a comprar. Entonces, acá es un poco más simple, pero tiene su grado de complejidad. Como ya les mencioné, este es uno de los equipos para el inicio de la síntesis para mi polimerización. Una vez que yo he sintetizado mi polímero, lo que hago es, como yo lo que he hecho es agarrar ese antibiótico que voy a estudiar, ese antibiótico que lo he metido en este frasco, ha sido atrapado por el polímero, tengo que sacarlo de alguna forma. ¿Y cómo lo extraigo? Con una mezcla de solventes. Una vez que yo hago esta mezcla de solventes y hago la extracción mediante un equipo llamado Socklet, en el cual lo que hace es darle un tiempo para que haya una sinergia entre fuerzas intermoleculares de solvente-solvente, ¿no? Una vez que ocurre eso, lo siguiente es comprobar si he sacado todo el antibiótico, ¿no? Obviamente, si mi polímero tiene ese antibiótico, tengo que extraerlo. Una vez que yo lo extraiga, y tengo que garantizar que no me haya o que haya eliminado la mayor cantidad de ese antibiótico. Entonces, ¿cómo yo confirmo eso? Manejo equipos. ¿Qué equipo puedo usar? Por ejemplo, tenemos el UV. Este equipo que está acá, este equipo que nosotros manejamos, es un UV. ¿Qué más tenemos? Tengo un potenciostato. ¿Cómo funciona el UV? Este UV lo que hace es emitir un haz de luz a una cierta frecuencia específicamente para ese antibiótico. ¿Qué quiere decir? Cada antibiótico o cada analito que tenga ciertas características en tema de color, específicamente en tema de color, tiene una longitud de onda. Obviamente en física, ¿no? La luz blanca está compuesta por varios colores, ¿no? Y eso es por cada longitud de onda, ¿no? ¿Está bien? Entonces, igual este equipo manda un haz de luz, haces un barrido, pero si tú exactamente tienes esa longitud de onda en el cual ese antibiótico va a reaccionar, entonces yo, como ya sé que ese antibiótico a esa longitud de onda va a reaccionar, yo acá establezco esa longitud de onda. Una vez que yo establezco esa longitud de onda, voy a mandar el haz y lo que va a hacer es reaccionar específicamente ese antibiótico. Ahora, cuando al inicio haces la extracción de ese antibiótico que está metido en el polímero, al inicio lo extraes, sí o sí te va a tener que dar una señal. ¿Por qué? Porque has extraído. Al extraer está el antibiótico. Y si está el antibiótico y con este equipo que te permite a esa longitud de onda que has establecido, te tiene que dar esa señal. Profesor o alumno o investigador, ¿cómo sé que termina esto? ¿Cómo sé que ya he extraído completamente? Fácil. Una vez que yo he extraído la gran cantidad de antibiótico, al pasarlo por este haz, ya no me debe dar una señal o debe dar una señal bien baja. En ese punto, yo ya puedo decir que sí he podido extraer la mayor cantidad de antibiótico. ¿Está bien? Una vez que tú has extraído ese antibiótico que estaba en el polímero, lo que queda en el polímero son cavidades huecas, pero no van a ser cavidades aleatorias, van a ser cavidades que van a tener un reconocimiento hacia ese antibiótico, porque ha estado interactuando con ese antibiótico. Lo único que yo he hecho es extraer ese antibiótico y solo me ha quedado una cavidad específica para ese antibiótico. Hasta ahí, no sé si me dejo entender hasta ahí.
sea, la idea es hacer ese polímero y dejar un reconocimiento, un hueco que tenga exactamente la misma, como un engrane, como un engranaje, ¿no? Una trampa. Como una trampa, exacto. Va, y si viene otro antibiótico y viene otro analito, no va a poder entrar, o va a entrar, pero no va a tener ese agarre que tiene ese antibiótico. ¿Hasta ahí me dejo entender? Excelente. Entonces, ahora, pero ustedes dirán, ¿no? Oye, pero ¿y ese antibiótico ha sido detectado por otros, o ya ha sido investigado arduamente, ¿no? Ah, sí, puedes tener razón, pero acá viene la parte interesante. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo algo innovador en el sentido de que vas a utilizar un equipo que sea no tan caro. Por ejemplo, un HPLC cuesta bastante con respecto a un equipo, digamos que cueste $20.000 y un equipo HPLC que cuesta $100.000. La cantidad es abismal. ¿Qué otra diferencia puede haber? Por ejemplo, en que al manejo del HPLC, que es un equipo que cuesta caro, tienes que el que maneja el equipo tiene que ser un experto. O sea, cualquier persona no lo puede manejar. Tiene que tener experiencia en el manejo de ese equipo. En cambio, en este equipo, que es el potenciómetro o potenciostato, no necesitas de una gran capacitación. Es fácil y es amigable al uso. En cambio, el HPLC es totalmente complejo, porque tienes que tener varias variables. Esa parte, ¿qué otra cosa más me puede interesar en usar ese equipo? Es que ese potenciostato que yo estoy haciendo va a ser mucho más sensible con respecto a un HPLC. ¿En qué sentido? Fácil. Tú puedes agarrar una muestra una muestra problema, por ejemplo, en el agua residual o en la orina. Entonces, el antibiótico o el equipo potenciómetro va a tener una mayor capacidad, una mayor sensibilidad de detectar a la tetraciclina a bajas concentraciones. Entonces ya me estás dando ahí una opción de que mi equipo que yo estoy usando sea mucho más sensible al otro equipo, HPLC. Entonces ahí tú ya estás, al hacer eso, tú ya estás demostrando que tienes otro camino para tú determinar ese antibiótico. Si bien es cierto, de repente puede ser bien estudiado ese antibiótico, pero el otro camino que ustedes están eligiendo es mucho más barato, es más sensible y de repente, y es específico a ese antibiótico, por ejemplo. Entonces, esa es una de la investigación que yo estoy haciendo. Ahorita, por ejemplo, yo ya terminé de hacer mis pruebas, los resultados son muy favorables y pues próximamente yo ya estoy ya para sustentar mi licenciatura. ¿Cómo sería el título de tu tesis? Mi título es síntesis de polímero de impresión molecular soportado en una nanopartícula magnética. Ese es el título de mi tesis. Y su evaluación de la síntesis en el analito, en este caso tetraciclina. Ese es el título de mi investigación o de mi tesis para la licenciatura. Si haces un resumen de lo dicho, ¿cómo podrías hacer? El resumen, primero, lo que se hace es sintetizar el polímero que va a estar soportado en una nanopartícula que va a ser magnética. A partir de ahí, lo que se hace es la parte instrumental, la parte de primero la determinación cualitativa y luego la determinación cuantitativa para este polímero, ¿cuál es el objetivo que tú buscas en tu polímero? El objetivo es usar en muestras reales. Ese es mi objetivo principal. Para atrapar específicamente ese antibiótico. Si bien es cierto, tu polímero que construyes es
una especie de captor de Sí. este tipo de polímero. Sí, básicamente es un polímero con cavidades huecas que va a ser... ¿Cómo se aplica ese polímero? ¿En qué se usa? El polímero, ¿en qué se usa? Por eso, se puede usar en... Tiene aplicaciones prácticas, sirve para captar... Sí, ahorita lo que se están haciendo es pruebas. No es que ya ahorita estamos haciendo pruebas, ¿no? En este caso ya estaba haciendo pruebas, por ejemplo, en aguas que viene del caño, por ejemplo. Y Atrapa, exacto. Como capta a bajas concentraciones, entonces Es una especie de purificador de agua. también sí, es una opción. ¿Por qué? Porque ese polímero, como es magnético, fácilmente puede ser atraído. Tú pones un imán y fácilmente puede ser atraído y lo puedes sacar de una muestra que está en un vaso, una muestra real, ¿no? Ahora hace poco... O sea, tú puedes diseñar polímeros para determinados tipos de purificación de agua. Sí, ese puede ser un camino, por ejemplo. Eso puede ser un camino. Ahora último, por ejemplo, ¿qué se ha hecho? Conjuntamente con una coasesora de Brasil, lo que se ha hecho es determinar la tetraciclina o el antibiótico en las leches, por ejemplo. La leche envasada, por ejemplo. Para ver si tiene restos de este antibiótico en la leche, ¿no? ¿Por qué? Porque esa leche, ¿de dónde proviene? Proviene de un animal. Y ese animal estaba alimentado por comida, alimento, ¿cómo se llama? Comida alimenticia, ¿no? Esas comidas que son tratadas, son artificiales, ¿no? Entonces, eso de ahí, todo ese arrastre puede ser determinado, por ejemplo, en ese leche, por ejemplo, enlatada, ¿no? Preguntas, jóvenes. Sí, yo tengo varias. A ver. Creo que la primera parte porque no soy... Ponte cerca del micro, que está el micro. Creo que la primera pregunta, aparte porque no soy el tema, sería preguntarte qué es un polímero, ¿no? Antes de poder entender todo. Un polímero es un compuesto orgánico de cadena larga de alto peso molecular. Es decir, el metano, por ejemplo, carbono H4. Un polímero es un mismo, pero más grande. La cadena lineal es mucho más grande. Eso es un polímero. Ajá. Pero un polímero parte de un monómero o de un... O sea, es un montón de monómeros pegados. Son pequeños, monómeros son pequeños compuestos que al juntarse van a conformar una cadena larga. Ahora, en lo que expusiste mencionaste una cavidad, una especie de cavidad, que el Exacto. polímero iba a ser una especie de cavidad. ¿A qué te refieres con esa cavidad? El polímero se va, como es un compuesto orgánico grande, al partir de ciertas materias primas, en este caso son monómeros que son individuales, y al juntarse forman ese polímero. Pero al juntarse esos monómeros y formar ese polímero, van a atrapar a la tetraciclina que también está en ese medio, porque en la reacción va a estar ese antibiótico, porque yo lo que voy a hacer justamente es polímero para ese reconocimiento de ese antibiótico. Ahora, las cavidades quedan porque al ser atrapadas esas tetraciclinas, al extraerlo, lo que va a quedar es una cavidad hueca, pero exactamente para la tetraciclina, nada más. El polímero es la estructura, es la carcasa. De 3D micro. En 3D micro, exacto. Es como una esponja, ¿han visto la esponja? Y tiene varias cavidades, ya, así. Pero imagino que el polímero primero no tiene la forma de la tetraciclina. No. El polímero, ¿Mediante qué efecto o qué fuerzas hay dentro o qué efecto sucede para que este polímero pueda adaptar esta forma? más que todo que adaptar pueda ser pueda atraer a Ah. a lo que quieres tener y agarrarlo, ¿no? O sea, ¿qué sucede Claro. ahí? lo que pasa es que lo que se hace al inicio es un estudio de interacción de fuerzas. Tú no puedes mezclar un monómero que tenga un grupo funcional y no puedes meter cualquier monómero que no tenga una afinidad con la tetraciclina. La tetraciclina es una estructura química grande, tiene anillos bencénicos grandes y tiene grupos funcionales.
La idea es agarrar un monómero que tenga un grupo funcional similar a ese antibiótico. Entonces, al tener grupos funcionales similares, lo que va a hacer es una interacción, ya sea química, exacto, química o física. Entonces, al ver esa interacción, tú ya estás garantizando de que se vaya a formar esas cavidades huecas cuando se forme el polímero. ¿Está bien? Y ya, ahora, al momento de que mencionaste sobre la máquina o el equipo de UV, Ya. mencionaste una especie de interacción entre la luz que tú vas a irradiar con la síntesis que tú Exacto, exactamente con lo que yo estoy extrayendo, que es el antibiótico tetraciclina, Exacto. va a interactuar con ese antibiótico. tienes. Y eso te bota una señal. Exacto. Imagino ahí, ¿no? Ajá. No sé si me podrías explicar qué cosa, a qué llamas interacción o qué efecto hay. Ah, ya. ¿Qué cosa reacciona? ¿Cuál es el efecto? No sé si... Lo que pasa es como esa tetraciclina es un compuesto orgánico, tiene varios grupos funcionales, tiene un anillo bencénico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú cuando metes una señal, un haz de luz, lo que le estás dando que es a ese analito energía. Entonces, químicamente, Es una interacción cuántica. ajá, entonces Los niveles. ahí tú le das energía y ¿qué es lo que pasa? Ahí va a haber ciertos grupos que son conocidos como cromóforos. ¿Qué quiere decir? Cromóforo, ¿qué quiere decir? Esos grupos cromóforos, ¿qué van a hacer? Van a hacer esos saltos electrónicos. Al hacer esos saltos electrónicos y al regresar a su estado natural, lo que va a emitir es, y esa luz va a ser, ya. Entonces- Eso es lo que capto. ¿me dejo entender? Sí. Ya está bien. Pues es otro. ¿Cabe la posibilidad de que el polímero que tú ya has atrapado y que tenga una cavidad ya específica sea compatible con otro? Sí, sí. Por ejemplo, la tetraciclina es algo general. De la tetraciclina se pueden derivar otro tipo de estructuras similares. Por ejemplo, la clorotetraciclina. O otros compuestos similares que tengan los mismos compuestos o anillos bencénicos, por ejemplo. ¿Qué se hace? Una prueba de selectividad. Entonces tú agarras selectividad, haces una mezcla de tu antibiótico que estás estudiando y metes al propósito un antibiótico similar. En este caso, por ejemplo, la clorotetraciclina. ¿Qué es lo que se hace? Ver quién tiene una mejor señal y con eso comprobar si verdaderamente mi tetraciclina, si bien es cierto, las dos tienen una misma estructura, al tener este polímero una cavidad de reconocimiento específicamente para esta tetraciclina, debería tener una mayor señal. Ya. ¿Tú me dejo entender? Es más que todo algo estadístico. Exacto. Ahí puede ser ya tu validación, por ejemplo. Ya metes la parte estadística, ¿no? Haces tu repetibilidad, tu reproducibilidad, ¿no? Tu desviación estándar, ¿no? Después del equipo V mencionaste un potenciostato. Sí. No sé si me perdí, pero ¿a qué te refieres con potenciostato? Ya. Lo que pasa es que ese potenciostato, nosotros lo que hacemos es, mediante un sensor, específicamente para detectar tetraciclina, lo que hace es dar una señal. Es corriente versus potencial. Entonces tú le das un cierto potencial en el específico para esa tetraciclina, ahí justamente va a haber una señal, una reacción. Ese potencial simplemente es para el tema de oxidación, reducción de tu compuesto, ¿no? O sea, tú eliges ese rango de potencial, y en ese potencial lo que va a haber oxidación y reducción específicamente para ese antibiótico, ¿no? Entonces eso se traduce ya ya gráficamente se traduce en intensidades, exacto, es igual, similar, la idea es similar. A lo que entendí, el potenciostato es el análogo del HPLC. No, no es que sea análogo, son equipos distintos, pero la finalidad, Más fácil, más la finalidad, asequible. exacto. Yo, por ejemplo, con los proyectos que el profesor y yo hemos estado realizando, nos ha sido mucho fácil comprar ese equipo, comparado con el equipo HPLC que cuesta 100 veces más del equipo que yo estoy usando.
ya. Comprar ese equipo es muy caro, el mantenimiento es muy caro. Imagino que el HPLC hace otras funciones Sí. aparte de esto. Sí, sí. Bueno, eso responde a otra pregunta. ¿Por qué crees que las empresas hacen el HPLC en vez del potenciostat, ¿no? Por la cantidad de funciones que tiene. Sí, el HPL, en realidad ambos tienen varias funciones, pero el más usado, lo más común para las empresas, lo que usan habitualmente es un HPLC. Es lo que más van a usar. Si por ahí en el tiempo vayas a trabajar, te vas a dar con la sorpresa de que van a usar ese equipo. Más que todo por la disponibilidad de la plata que ellos tienen. En el título de tu proyecto Tesis. de tu proyecto de tesis mencionas soportado en nanopartículas magnéticas. El polímero, Esa es otra ventaja. Lo que pasa es que ¿por qué digo soportado en una nanopartícula magnética? Por ejemplo, lo que me va a servir a mí al haberlo soportado en una nanopartícula magnética es que yo puedo, en mi envase, por ejemplo, pongo mi muestra X residual, por ejemplo, que tiene tetraciclina, tú vas a meterle, por ejemplo, el polímero, lo metes ahí, lo dejas para que le des un tiempo para que empiece a captar, empiece a seleccionar ese antibiótico, ¿no? O sea, tú lo dejas ahí que interactúe. Una vez que interactúa, ¿tú qué puedes hacer? Agarras un imán, lo pones a un costado y va jalando el polímero y conjuntamente también va jalando el antibiótico, porque ya algo así como un ferrofluido. es como una separación más fácil. Se te facilita ese tipo de... Es una técnica de separación. El polímero es lo magnético. Claro. Que tiene afinidad con Claro, el polímero... con el antibiótico, ¿no? Claro, el polímero cumple su función de las cavidades huecas y atrapar al antibiótico. Como ese polímero está soportado, está envuelto Ah, ya. en la nanopartícula magnética, Se le hace más fácil. claro, exacto. Esa es una gran ventaja con respecto a otros métodos. El HPLC Una es especie de filtrado. algo así. Ya, algo, si lo quieres ver así, está bien. Es una técnica de separación. Imagino que la técnica de separación, bueno, en analogía a lo que yo conozco, Claro, claro. un decantado, un filtrado, Exacto. cosas así, Exacto. Ese es un tipo de... te permite que puedas atrapar estas moléculas. ¿Qué vendrían a ser estos antibióticos? Moléculas. Sí, son moléculas orgánicas. A estas moléculas orgánicas de antibióticos y aumentar su tamaño para tener un mejor. O sea, tú los tienes, los aumentas. Tienes adentro el antibiótico, Ajá. el polímero lo agarra. Ajá, exacto, lo atrapa. El imán, Un imán, ajá, lo sacas, lo separo, exacto. pero solamente sacas con el imán o se te permite juntar o te hace más fácil juntar todas estas partículas, hacerlo más grande y después hacer un filtrado. También, cosas. sí, es válido. ¿Y cuál es la otra? Todavía no lo he hecho, pero ¿cuál es la otra finalidad? El reuso. ¿Por qué? Una vez que tú ya has atrapado ese antibiótico, ese polímero tú lo puedes volver a usar. ¿Por qué? Vas acumulando ese polímero que ha atrapado la tetraciclina y lo que haces es volver a hacer la extracción. Haces la extracción, sacas la tetraciclina y te queda nuevamente el polímero con la cavidad hueca. Para un reuso, exacto. Para un reuso. Ahora, ahí se tiene que hacer un estudio, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente esa cavidad hueca no es muy... de repente es frágil, ¿no? De repente solamente sirve para un uso. De repente se rompe, la cavidad porosa de repente se rompe. Entonces ya no puede cumplir su función, ¿no? Pero para eso hay que seguir investigando y hacer las mejoras, ¿no? Tienes la idea de como si fuera un molde. Exacto, es un molde. Exacto, tú lo has dicho, es un molde. Ahora, el polímero va a variar de acuerdo al tipo de monómero que tú estés usando, ¿no? De repente tú quieres un polímero que sea duro. Usas un monómero, partes de monómeros que tengan esa capacidad de que sea duro. O que sean frágiles. Ya tú partes de monómeros que tengan esas características que sean frágiles, ¿no? Eso va a depender del tipo de naturaleza del monómero que tú vayas a usar. Y tú dijiste que primero para usar este equipo necesitas separar el polímero del antibiótico. Exacto, claro, porque acá lo único que tú vas a meter es el antibiótico, nada más. ¿Y cómo haces la separación? La separación que se hace es, hay varias técnicas, pero la que yo uso es
la Socklet. Simplemente es una filtración que se hace al vacío, entre mezclas de solventes, ¿no? Simplemente agarras, metes el solvente, lo calientas a una cierta temperatura y lo que haces, el vapor, el líquido, va cayendo en la muestra y le das un tiempo para que empiece a interactuar el solvente de extracción con la tetraciclina inmerso en el polímero, ¿no? Tienes el polímero que está en la tetraciclina, metes el solvente está interactuando, entonces como este solvente que yo estoy usando tiene afinidad con la tetraciclina, lo va a extraer, lo va sacando. Entonces, una vez que ya tiene un nivel, hay un vacío que se hace y automáticamente cae a un recipiente que contenido abajo. Ahorita está guardado, pero el equipo Socklet es un equipo de destilación nada más. Allá, sí. Nada más. Destilación. Sí, nada, no hay otra cosa ahí. ¿Cómo se llama? Socklet. S-O-X-H-L-E-T. Algo así, Socklet. Dijiste que haces polímeros para captar antibióticos, pero también diste ejemplos de uso a vallecaño. Sí. Para atrapar antibióticos en el agua. Claro, por ejemplo, de repente Sedapal nos está Descontaminador. de repente Sedapal nos están mandando ese antibiótico en altas concentraciones, pero como por ejemplo el Estado le pone ciertos requisitos para el agua, de repente no está incluido el antibiótico, digamos, pero ese antibiótico nos puede hacer daño en ciertas cantidades, ¿no? O a medida que se va acumulando en el cuerpo, ¿no? Como por ejemplo te puede causar la ceguera, una de las enfermedades que se puede dar. Entonces, es así. Bueno, no tenía tanta idea de que en el agua también tuviese antibióticos. ¿Podría definir qué es antibiótico? Por eso, un antibiótico es, primero, químicamente es un compuesto orgánico que ha sido sintetizado por el hombre. Y ese antibiótico es usado, como su mismo dice, anti, ¿no? Para matar células, exacto. Algunas veces de manera específica determinadas células, Exacto. bacterias. Muy bien, muchas gracias por Igualmente. esta explicación a estos jóvenes ambiciosos de saber. No, me da gusto y les invito a que la investigación por parte de ellos haya valido al menos una pequeña cantidad de mi experiencia que estoy yo realizando, ¿no? Porque química, física o en la investigación ustedes que se metan, tienen que meterles ganas y sobre todo pensamiento, ¿no? Tú estás haciendo tu tesis de licenciado. Sí, de licenciatura. Estoy haciendo mi tesis de licenciatura. Estoy en la parte de redaction nada más. Sí, es, como les digo, es muy emocionante, muy interesante ver cómo tú vas haciendo y cómo le vas dando las explicaciones a medida que vas dando etapas por etapas en cada análisis que tú vas haciendo, ¿no? Haces este análisis, oye, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué estoy mezclando esto? ¿A qué se debe? Oye, ¿por qué estos polímeros se están formando así? Oye, ¿y cómo yo detecto, cómo yo sé que ya he sacado todo el antibiótico? ¿Qué equipo puedo usar? Oye, pero ese equipo que yo estoy usando es muy caro. Quiero usar otro método, más fácil, más amigable. Que de repente tú estás investigando, de repente ya tú puedes, de repente sabes que vas a una empresa, oye, por si acaso yo tengo un método mucho más barato y más eficiente. Entonces, ya vas, no solamente en la técnica, en la parte de investigación, ¿no? Tú ya te vas relacionando con no solamente tu tema de investigación, ¿no? Sino con más, ¿no? Y esa es la idea. La idea es esa. Espero que ustedes le... ¿Y cuando empezaste a hacer la investigación te parecía complicado? Al inicio, sí, porque como cualquiera, si bien es cierto, hay alguien detrás que te da las pautas, pero el que está día a día es la misma persona que está haciendo esa investigación. Entonces, al inicio sí, obviamente, hay una cierta traba porque no sabes, desconoces el tema, pero a medida que pasa el tiempo ya tú vas leyendo, vas improvisándote, vas relacionándote con el laboratorio mismo y poco a poco, a medida que vas haciendo tus experiencias,
vas ganando ya, como le digo, cancha, ¿no? Porque no es que, a mi experiencia, no es que tú haces el primera síntesis y ya está, no. A veces, uy, me faltó esto, uy, no, mejoro esta forma de síntesis. Ah, no, mejor lo acondiciono mejor. No, no me resultó, voy a hacerlo de nuevo, voy a aumentar la revolución. Entonces vas así jugando. Y es ahí donde tú ya te das cuenta de que, ha sucedido por esto. Ya le encontré la explicación. Voy a preguntar a ver si realmente es así. ¿Qué empresa le interesaría tu conocimiento? Yo antes de que haga la investigación, yo trabajé en una empresa llamada Croma o CPPQ, tema de pinturas. No sé si conocen American Color, Lat Pato, ya. Le voy a contar un poco de mi experiencia, no sé si me lo permite. Trabajé 2 años en pinturas, netamente hacer para productos industriales, pinturas base industrial, pintura automotriz, pintura base látex, estas paredes que ustedes están. Entonces, partía de materias primas y lo que hacía era desarrollar la pintura, ¿no? Darle algunas propiedades, hacer su performance. Y poco a poco me di cuenta que utilizaba este solvente, por qué usaba este solvente, por qué usaba esta resina, por qué usaba este inhibidor, por qué uso, por ejemplo, titanio, por qué uso calcio, ¿no? Todo eso le di una explicación y el por qué, el motivo. Eso tú te das cuenta en el día a día. Ahora, aparte de ahí empecé a usar equipos instrumentales en esa misma empresa, donde ya me facilitó también dar un punto de vista instrumental. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el Estado te dice, ¿sabes qué? Tu pintura, estás fabricando esta pintura, base solvente. Yo no quiero que contamines al ambiente y tiene como máximo en tu balón 10% de solvente, por ejemplo, digamos. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Haces un método, usando un equipo, en este caso ya tenía un cromatógrafo para determinar solventes, usando un equipo, en este caso un cromatógrafo de gases, ¿para qué? Para determinar cuánto solvente tienes en tu pintura. Pero en este equipo tú no vas a meter la pintura directamente, tú tienes que hacer un tratamiento previo, extraer los solventes. ¿Cómo extraer los solventes? Haciendo una investigación. ¿De qué forma? Ya, este tiene afinidad con este solvente, este no tiene esta afinidad, este tiene agua, no es afín con, no sé, con la gasolina, ¿no? Son como el aceite, ¿no? Ya. Todo eso tú le vas dando las explicaciones. Una vez que yo hice todo eso, me fui a otra área, que el área donde yo estaba era el área del Agustino, que era pinturas. Cuando me fui a la otra área, que es otra sede, es Ñaña. Ya, en Ñaña es mucho más química. ¿En qué sentido? De que en pinturas yo agarraba la resina, que es el polímero. La resina es un polímero. Justamente lo que estoy haciendo acá. ¿Ya? Ahora, allá tú haces el polímero. En croma, en pinturas, a mí me daban ya la resina. El polímero, a mí me dan el polímero. Cuando fui allá, empecé a ver cómo se hace un polímero. Partes de ciertos monómeros. Exacto. Un ejemplo así, claro, así chiquito nomás. Ustedes cuando han pasado alguna vez su dedo, o por ejemplo en la pared que está puesto al sol, han pasado su dedo y le ha salido, han visto que está blanco, tizado, ¿no? Ya. ¿Eso qué quiere decir? Que la resina, el polímero que se ha fabricado, dejó de cumplir su función. Se ha degradado la resina. ¿Cuál es la función de la resina? La resina, una de las funciones es la adherencia y la protección de todas las materias primas que están en el medio de la solución de esa resina. Una vez que se acaba esa resina, tú le pasas el dedo, talco. Entonces tú ahí agarras y dices, oye, quiero mejorar esa resina. ¿Cómo hago? A ver, esa resina tiene este monómero. Pero este monómero, ¿sabes qué? Es muy bueno, tiene muy buen brillo, pero viene la radiación, el UV, rompe ese anillo bencénico, lo rompe y la resina se degrada. ¿Qué puedo hacer? Ya sé qué voy a hacer. Voy a ver otro monómero que no tenga ese grupo funcional, pero que pueda cumplir esa misma función y que tenga esa misma cadena similar, que cumpla esa función de tener brillo y de que resista. ¿Me dejo entender? Entonces tú ahí ves, químicamente tú ya estás viendo eso. ¿Qué más? Oye, pero este polímero es una cadena bien larga.
Y el otro polímero que tiene una función para automotriz, digamos, no es larga, es una cadena corta, pero es ramificada. No sé si me dejo entender, una cadena corta, pero tiene varias ramitas. Y también está dirigido a una propiedad específica. Hasta ahí. ¿Me dejo entender? Del por qué es muy importante tener los conocimientos para que ustedes vayan al campo, a la empresa, y apliquen sus conocimientos y se enriquezcan con lo que hay ahí. Porque acá tú no puedes tener todos los monómeros. Tú consigues unos 2, 3 monómeros. Allá, olvídate, tienes, ¿sabes qué? Elige, tienes esto. Quiero que me hagas este recibo. Y es así. Viene un cliente externo, pero es un cliente importante. Por ejemplo, una mina. Un cliente importante viene y te va a comprar 100 toneladas de pintura. ¿Sabes qué? Mira, yo trabajo en esta mina y quiero pintar mis infraestructuras, pero quiero que tenga estas características. Tu pintura ahorita, que yo veo tus hojas técnicas, no cumple con lo que yo quiero. Quiero que me fabriques este recibo. Entonces van al laboratorio y empieza a desarrollar. Agarra, hace sus pruebas, ¿sabes qué? Al final, una vez que hacen toda la investigación, van al cliente y le dicen, ¿sabes qué? Tenemos esta pintura que va a exigir con tus requisitos. Entonces, es muy importante tener ese conocimiento, porque a veces piensan que vienen, ¡ay, no! Se equivocan, porque esto se aplica. Y no solamente es en pinturas, ¿no? Porque resina lo encuentras ¿en dónde? En cola, pegamentos, zapatos, ceras, adhesivos. Entonces, tú no solamente lo vas a aplicar ahí, lo vas a aplicar en varias ramas. Una vez que tú sepas el conocimiento, ya puedes hacer ya varias experiencias y ya vas a tener cancha en lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, por mi parte, yo sí me ha gustado que ustedes vengan para impartir esta experiencia, porque a veces, soy sincero en química, a veces, no, química no, pero lo mucho que se pierden, porque el conocimiento que uno adquiere acá, lo transmite allá, y olvídense, pueden hacer cualquier cosa. Espero que les haya gustado esta charla. Gracias.